sesión de Expo titulada Mediciones de enlaces ópticos en centros de datos. Espero que esta situación compleja que seguimos viviendo. Mi nombre es Cristian Steuve, soy gerente de ventas en Expo, responsable para Latinoamérica y el Caribe, y voy a ser el anfitrión del día de hoy. Hoy nuestro experto en la materia será Jesús Reséndiz. Jesús es ingeniero de aplicaciones en Expo, responsable para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, sin más, vamos a entonces dar inicio a la sesión de hoy. Antes de comenzar, simplemente una breve reseña respecto a Expo. En Expo nos definimos como los especialistas en equipamientos de medición, monitoreo y analytics. Nuestra sede está en Quebec, Canadá, y pues nos avalan también 35 años de experiencia e innovación en las diferentes líneas de productos y soluciones que ofrecemos, dentro de lo cual contamos desde equipamientos de medición a nivel óptico, o TDRs, equipos de CD, PMD, analizadores de espectro óptico. Por otra parte, también analizadores de transporte y datos que van desde 10 gigas hasta... Y asimismo contamos también con una línea muy interesante de soluciones de monitoreo activo y pasivo, tanto para redes fijas como redes móviles, con lo cual contamos ya al día de hoy con más de 250 sistemas de monitoreo desplegados a nivel mundial. Uno de los pilares fuertes de Expo es la innovación. Nos concentramos justamente en que las mediciones sean lo más eficientes, automatizadas y precisas posibles. Esto, de hecho, nos lleva también a ser la empresa número 1 del mercado en equipamientos de medición óptica. Entonces, sin más, voy a pasar entonces la palabra a Jesús para comenzar con la presentación. Muchísimas gracias, Cristian. Hola a todos, muy buenas tardes. Saludos desde México. Mi nombre es Jesús Reséndiz, ingeniero de aplicaciones de Expo para América Latina y Caribe. En este slide vamos a mostrarles los temas que vamos a tratar el día de hoy, que más que nada es la parte de medición óptica, en lo que es referente a medición de calidad de intra y entre centros de datos. Lo que es la validación de la infraestructura. Empezaríamos por la parte de inspección de fibra, la parte del BFL o luz visible, identificadores de tráfico, la medición de atenuación óptica, las posibles pruebas para validación o verificación de los enlaces dentro del data center o entre data centers, porque también hay conexiones entre data centers, y lo que es la caracterización de la fibra óptica para poder validar los enlaces ópticos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Sabemos que el mercado de data centers hoy por hoy está incrementando muchísimo por el nivel de requerimiento que tiene toda la gente en el uso de sus aplicativos, ya sea desde su casa o en sus móviles. Todos esos equipos se conectan a lo que nosotros conocemos como la nube, pero la nube, todos sabemos ahora, los que nos dedicamos a Telecom, que la nube está formada por los centros de datos. Entonces, estos centros de datos hay de diferentes tamaños, desde pequeñitos que son contenedores móviles que se pueden instalar en un centro móvil, digámoslo así, arriba de un tráiler, un contenedor de tráiler, o pueden ser de tamaño mediano, del tamaño de una casa, de un hogar. Pueden ser más grandes, como lo son en edificios, 1, 2 o 3 edificios que contengan un montoncísimo de equipos, o mucho más grandes, de centros de datos gigantes que ya son subterráneos, o incluso que hay modelos de diseño que estén dentro de alguna montaña y dentro de ella
estén los centros de datos con todo lo que necesitan, desde centros de enfriamiento, energía y obviamente el tema que nos lleva hoy, la parte de conectividad de estos centros de datos, la parte interna y externa de esa conectividad. La mayoría de los centros de datos está tendiendo a utilizar exclusivamente fibra óptica por el nivel de desempeño para la cuestión de transmisión de comunicaciones. Es el medio más importante que se tiene hasta el momento y bueno, hay que ponerle atención a ese tipo de conexiones. Entonces, puede haber conexiones de un solo hilo o conexiones que ahora las conocemos como MPOs, que en un solo conector ya llevan diferentes núcleos, ¿no? Pueden ser de 8 núcleos, 12, 36, 48, etcétera. Diferentes cantidades de hilos de fibra y dentro de cada hilo de fibra pueden llevar X nivel de información. Puede ir desde 1 mega, 100 gigas, 400 gigas, 800 gigas, etcétera, en cada hilo. Entonces es una cantidad de información impresionante y todo está basado en cómo se está comportando la fibra para poder transmitir toda esta información. Entonces es muy importante considerar que la parte de conexión de la fibra es vital. Es vital para el nivel de servicio que estamos garantizando hacia todos nuestros usuarios. Las afectaciones por un daño que pudo haber sido evitado por una simple limpieza de un conector son graves y son consecuencias económicas y de usuarios que se van del servicio. Entonces, vamos a ver que el enemigo número uno hasta el momento de las conexiones de fibra óptica es el efecto de reflectancia. Y este efecto de reflectancia es causado principalmente, estadísticamente hablando, es causado por el 80% por suciedades o daños en la férula del conector. Entonces, la herramienta hoy por hoy que todos los técnicos que trabajan en fibra óptica deben de tener es su sonda o microscopio de fibra óptica. De la mano con su kit de limpieza. Es muy importante contar con ello y tener la conciencia de que los conectores en cada manipulación deben de revisarse. Porque con un simple roce del dedo o dejar destapado el conector hembra, digamos, en un panel de parcheo de fibra, dejarlo destapado con el simple polvo que cae del aire acondicionado de los data centers, puede dejar una suciedad que puede afectar el desempeño de la fibra porque hay una reflexión en el láser. Entonces es muy importante. Y más aún si la cantidad de hilos que lleva un conector es mucha. Nosotros estábamos acostumbrados a solo tener conectores tipo FC, LC, SC, etcétera, con un solo hilo. Ahora, por cuestiones de densidad y tener mayor cantidad de conexiones en un solo punto, se crearon estos conectores MPO y como les decía, pueden ser de 8, 12, 24 hilos en cada uno. Entonces, mucho más importante tener la herramienta para poder analizar y revisar este tipo de conectores. Bien. Aquí mostramos la imagen de una de las soluciones de Exfo, un equipo bastante pequeño y manejable con una sola mano, que tiene la capacidad de poder medir cualquier tipo de conexión desde un solo hilo. Ahí damos el ejemplo de unas conexiones LC, que son del lado izquierdo, van a ver ustedes N cantidad de conectores, y que llevan a un acoplamiento donde solo del lado derecho salen dos conectores MPO. Entonces, vean ustedes ahí la diferencia de densidades y esta herramienta pues nos va a ser útil para poder analizar estos conectores. No se recomiendan en este tipo de centros de datos usar herramientas antiguas que no podían hacer alguna autoenfoque, autocentrado del núcleo de la fibra, luego enfocarlo, después hacer la captura
y después analizar. Ese procedimiento de forma manual es muy difícil en un centro de datos porque el panel de parcheo puede quedar muy arriba o muy abajo o estar lleno de fibras y entonces el manipuleo de la punta del microscopio, si es un microscopio manual, no es útil, no es práctico. Lo que se trata es de darle al técnico la herramienta más óptima para que pueda insertar la punta del microscopio, darle clic al instrumento y el instrumento haga el autocentrado, autoenfoque, haga la captura y nos muestre el análisis del pasa-falla. Ya no a ojo del técnico, sino en base a estándares que cumple el equipo y puede decirnos en un color muy sencillo, verde o rojo, si el conector pasa o falla. Entonces aquí uno de los ejemplos de cómo se ve de frente un conector MPO en ejemplos de 12 y de 24 hilos y cómo puede mostrar la herramienta, el microscopio o sonda, el resultado. Te va a poner en color verde o rojo si el conector está dañado y marca en la pantalla la zona donde está incumpliendo con una alta reflectancia. Estos equipos trabajan en base al ORL de la férula del conector y están estandarizados para que un ORL de 45 o mayor sea rechazado, porque hay una reflectancia muy alta. ¿Qué es lo que hace la reflectancia a los enlaces de fibra óptica? Desestabiliza el láser si está muy cerca del transmisor. Es una conexión inmediata, por ejemplo, a un centro de datos que tiene un amplificador de salida para todas sus comunicaciones hacia otro punto de conexión, ya sea otro data center o una oficina central de algún proveedor, etcétera, y tiene una alta potencia y ese enlace, esa férula está sucia y está haciendo que el láser se refleje por esa suciedad del conector, va a dañar el enlace totalmente, va a dañar el amplificador o va a desestabilizar el láser. Y eso es afectación inmediata al servicio. Y todo por una simple situación que se pudo haber corregido revisando el conector y haciendo la limpieza correspondiente. Entonces, nosotros recomendamos como primer punto y uno de los más importantes, la inspección del conector y la limpieza de ser necesario o si el conector de plano ya está dañado, cambiarlo. Vamos a mostrarles un video operativo para que les quede un poquito más claro. Aquí podemos ver muy visualmente la importancia de tener la herramienta adecuada, automatizada. Típicamente existen herramientas en el mercado que no autocentran, no autoenfocan y mucho menos analizan. Entonces, esto es tiempo y dinero desperdiciados por los técnicos en cualquier punto de conexión de fibra óptica. En cambio, si tenemos la herramienta que puede hacer todo eso automáticamente, autocentrar, autoenfocar y autoanalizar, nos va a llevar a hacer nuestro trabajo óptimamente en el menor tiempo posible. Bien, localizamos el conector que vamos a analizar, ajustamos la punta correcta que necesitamos para el MPO, insertamos, damos clic y automáticamente el equipo FIP500 empieza a hacer el análisis y encontramos algo mal, está en rojo nuestro LED principal y podemos buscar cuál de todas las férulas o de los núcleos está anómalo. Ya lo encontramos ahí. Obviamente hay que hacer una limpieza por ahí, acortamos el video, volvemos a analizar, damos clic y vean ahora, está en verde, ha quedado limpio nuestro conector y está listo para utilizarse. Ahora evaluaremos el conector del patch cord que queremos insertar ahí, muy fácil, colocamos el adaptador, damos clic y vean, automáticamente el equipo vuelve a analizar, está en verde, no tenemos ningún problema, podemos insertar y continuar el enlace. Bien, una segunda herramienta que lleva ya muchísimos años de la mano con los técnicos es el BFL, que no es más que un láser visible de color rojo. Es una lamparita que tú puedes generar la luz, el láser, y poder hacer que viaje ese láser a través de los jumpers típicamente y poder encontrar en el otro extremo la correspondencia
O sea, con esto puedes checar manualmente, digamos, la polaridad o correspondencia del jumper. Y también puedes utilizarlo para encontrar alguna falla, algún doblez. Todo esto porque el láser se está fugando del núcleo de la fibra y entonces pasa a lo que es el revestimiento y recubrimiento y puede ser detectable muy fácilmente. Entonces, esta herramienta es muy ocupada por los técnicos en data centers donde hay un gran volumen de jumpers de fibra. Entonces, sin más, vamos a darles un video muy rápido, explicativo para que ustedes lo vean, que es muy sencillo de ocupar. Bien, conectamos el jumper al BFL, vamos a lanzar el láser, véanlo ahí está en color rojo en la entrada del conector. Vamos a crear un evento óptico en alguna parte del jumper, una macrocurvatura para que ustedes puedan detectarla muy visualmente y poder identificar rápido el jumper. Bien, una herramienta que va de la mano también con los técnicos es lo que son los identificadores de fibra. Y estos pueden darnos señal sin tener que desconectar los jumpers de si ese jumper o ese hilo de fibra lleva láser. Recordemos que el láser de los equipos de comunicaciones no es un láser visible, no es una luz que se ve, como el BFL que mostramos anteriormente, sino que es una luz que es detectada a través de estos equipos. Entonces es un equipo que tiene un ganchito y que insertas el jumper para poder detectar si hay o no luz y si puedes o no desconectar ese jumper. Obviamente, una desconexión de esa fibra va a ocasionar una afectación al servicio y va a depender de qué ancho de banda lleve ese hilo de fibra, pues, la afectación que vas a tener, ¿no? Puede ser a lo mejor solo 1 giga o puede ser 800 gigas. Entonces, no importando qué ancho de banda viaje, el equipo te va a indicar si hay luz pasando por ese hilo de fibra o no. Tenemos otros modelos donde aparte de indicarte si es fibra viva o está viajando luz, te puede detectar en el sentido en el que está viajando la luz dentro del jumper y te va a indicar también la potencia aproximada de la señal que está viajando dentro de esa fibra. Recordemos que esta medición de potencia no es tan precisa como la de un power meter porque está haciendo la medición transversalmente al hilo de fibra y pero bueno, es un indicativo de la potencia que pudiera estarse manejando en ese hilo. Ahora, otra solución también muy importante es la validación extremo del jumper. Muchas veces hay errores en las etiquetas, muchas veces ni siquiera se hace el etiquetado de las fibras o de los jumpers extremo a extremo y hay que estar encontrando cuál es el correcto. Muchos de los técnicos o de los ingenieros que trabajan en data centers pues hacen el manipuleo de los jumpers haciendo estiramientos de ellos para hacer la detección por pasos, ¿no? Un compañero estira el hilo de fibra y el otro siente la tensión y busca cuál hilo es y así hasta llegar al extremo. Esto pudiera ser muy dañino para los enlaces. Recordemos que lo que está dentro del hilo de fibra es vidrio de alta pureza y que puede dañarse con un esfuerzo mecánico exagerado. Entonces es mejor contar con una herramienta que ese es su trabajo, ¿no? Lo que hace es insertar un tono de vibración y lo hace viajar a través del enlace de fibra para que en el otro extremo pongas tu receptor y detecte ese tono. Si no lo encuentra, entonces ese jumper no es el que estás buscando y cuando empiezan a mostrar la detección del tono de vibración, lo vas a identificar, se va a mostrar en ambos equipos y tú encontraste la punta del otro jumper. Mm, Muchos de los enlaces dentro de los data centers estamos hablando de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, no sé, de distancias. Entonces, imagínense la utilidad de esta herramienta.
Entonces, vamos a mostrarles también un video operativo muy sencillo para que ustedes puedan ver la facilidad del uso del equipo. En el primer ejemplo vamos a mostrar el detector de láser dentro de la fibra. Entonces insertamos el jumper, activamos el medidor y casi inmediatamente nos va a mostrar el sentido en el que está viajando el láser, en este caso de izquierda a derecha, y una potencia aproximada de láser que está viajando dentro del núcleo de la fibra. No es tan preciso como un power meter, pero nos da un indicativo. En el segundo ejemplo, vamos a trabajar en la detección e identificación del jumper. En un extremo colocamos nuestro generador de tonos, va a insertar una vibración y en el extremo más lejano conectamos nuestro detector de láser y en caso de que sea el jumper correcto, va a detectar y mostrar dicha vibración. Entonces estaríamos identificando el jumper adecuado. Bien, la siguiente propuesta que tenemos para mediciones de infraestructura en los centros de datos puede ser utilizada dentro de los centros de datos o entre centros de datos. Va a depender de las distancias que pudieran existir. Pero bueno, estas son las pruebas que se le conocen como Tier 1 en el mundo de Telecom, que están todas normatizadas. Y hay propuestas de medición. Una es utilizando una fuente de luz a cierta lambda y o en el extremo remoto un power meter. También sintonizado a la misma lambda para que podamos nosotros ver el valor de atenuación. El valor de atenuación es la pérdida en potencia óptica que está insertando en sí el hilo de fibra. Por su naturaleza va a tener cierta atenuación. Por ejemplo, una fibra G652D, 50 nanómetros, tendría una atenuación por kilómetro de 0.25 decibeles por kilómetro. Y bueno, tendrá que validarse la correcta instalación de los jumpers o de los carretes de fibra dentro o entre centro de datos. Para poder hacer esta medición es necesario crear una referencia. Es muy importante la generación de esta referencia para que podamos descartar el valor de atenuación y reflectancia de los jumpers utilizados en la referencia, que deben de ser específicamente los mismos que son utilizados en la medición del enlace de fibra óptica que estamos interconectando. Si nosotros no hacemos la referencia o nosotros no usamos los mismos jumpers, entonces tendríamos un problema en la medición porque no sería válida. No habría contra qué compararlo la cuestión de atenuación. Entonces puede hacerse ya sea con una fuente de luz y un power meter, que es la manera tradicional, o se recomienda el uso de OLTS, que es un kit que ya trae internamente una fuente de luz y el power meter, y que en base a una referencia puede hacer esa medición. En Expo, la propuesta que tenemos es un algoritmo que fue desarrollado por Expo que se llama Fast Test, donde muy fácilmente el técnico o el ingeniero que está manipulando los equipos puede crear esa referencia, lo va guiando paso a paso en cómo conectar un equipo con otro. Y el equipo va haciendo el descarte de atenuación y reflectancia de los jumpers. Se utilizan jumpers certificados y calibrados. Están perfectamente indicados, uno en una punta roja, otro en una punta azul, donde se sabe qué punta debe de ir conectado a qué lado. Y esta prueba, ya una vez hecha la referencia, en 3 a 5 segundos puedes tener tu resultado de la medición por cada hilo que estés midiendo del enlace. Vas a tener muy rápidamente, sin necesidad de hacer desconexiones como el método tradicional de power meter y
y fuente de luz, que estés desconectando, invirtiendo una fuente de luz y un power meter en cada uno de los puntos de conexión. Estos equipos en la mitad de tiempo te van a mostrar la distancia, te van a mostrar el ORL y la atenuación propia del enlace, ya descartando tus jumpers de referencia. Es muy importante saber que existen estos equipos y con esta velocidad, porque imagínate que estemos tratando de entregando o construyendo un enlace de 144 hilos dentro de un centro de datos y tienes que validar todos. Entonces, si te está llevando 10, 15 minutos por cada uno, es demasiado tiempo. Entonces, esta tarea en segundos lo puedes hacer. Vamos a mostrarles un video operativo de estos equipos. En toda medición con equipos OLTS o con un power meter y fuente de luz, se recomienda hacer una previa referencia para evitar malos cálculos y que inmediatamente saque el equipo las mediciones del enlace extremo a extremo, incluyendo conectores. Entonces, por eso la necesidad de la referencia. Una vez hecha, vamos a insertar nuestro enlace óptico. Siempre que haya una manipulación de conectores, recomendamos ampliamente hacer la limpieza de los mismos en cada manipulación. Bien, entonces tenemos el enlace conectado, tenemos el equipo maestro y un equipo remoto. En los extremos del enlace tenemos los mismos jumpers calibrados y certificados que utilizamos en la referencia. Damos clic en Start y casi inmediatamente nos va a mostrar los datos del enlace. Obviamente viene la distancia óptica, viene también la atenuación o pérdida del enlace para las lambdas que fueron seleccionadas y también nos va a mostrar la pérdida por retorno óptico. Bien, tenemos ahora el análisis de lo que son daños en fibra. Recordemos que la parte de Tier 1 está especificada solo para mediciones de atenuación. Nuestros equipos OLTS ya incluyen lo que es el ORL, pero es de todo el enlace. Sabemos ahora, por lo que comentamos, que la parte reflectiva es de vital importancia, sobre todo en enlaces de corta distancia. En los data centers puede ser enlaces de metros, de 2, 3, 5 metros, hasta enlaces en un mismo edificio de 100, 200, 500 metros. Entonces, ópticamente hablando, nosotros estamos hablando de cortas distancias. Para la gente que trabajamos en telecom, pues sabemos que hay enlaces pues de larga distancia, de 200 kilómetros, 300 kilómetros o submarinos, ¿no? Ya de muchísimos más kilómetros. Entonces, es bien importante, por lo que les decía, cuidar las reflectancias. Muy, muy importante. Por lo que les comentaba, el reflejo de luz hacia los transmisores puede hacer que el desempeño del servicio sea muy malo. Obviamente esto va a implicar errores de bit en la transmisión. Si ya después queremos correr una prueba de bit error rate sobre nuestros enlaces y donde hay una saturación por nos va a impactar directamente en la calidad del servicio. Y si hay un segundo errado en un enlace de 400 gigas por segundo, estamos teniendo 400 gigas afectados en un solo segundo. Ahora imagínense que al pasar el tiempo, por esa alta reflectancia, el transmisor se haga un desfase y tenga un daño. Entonces el tiempo que van a tardar en hacer la reparación del servicio para identificar si es el transceiver, si es la tarjeta, o si conectan otro transceiver y otra tarjeta y levanta el servicio pero dejan el mismo hilo de fibra mal, en muy poco tiempo van a volver a tener el mismo daño. Y no estamos hablando de cortes, sino simple y sencillamente efectos de la reflectancia. Entonces, para eso
nosotros estamos también proponiendo un equipo de nueva generación que lo que hace es poder certificar hasta cierto nivel nuestro enlace de fibra óptica. Incluye un medidor de potencia, una fuente de luz. Es un equipo muy ligero que cabe en la mano, y muy amigable. La necesidad de técnicos que sepan medir la parte de fibra óptica, pues va en incremento y muchas veces va mucho a un ritmo mucho mayor que la capacidad real de gente que puede estar analizando esa fibra. Entonces la necesidad es mayor que la gente que hay. Entonces para eso se crean este tipo de herramientas para poder amortiguar la posible falta de experiencia del técnico en fibra óptica y puede utilizar una herramienta que le pueda ayudar a encontrar las fallas o poder interpretar un trazo de fibra óptica. Entonces, este equipo que nosotros estamos proponiendo para ustedes es el modelo es el OX1, es un multímetro de fibra óptica, por decirlo en palabras muy sencillas, donde tiene diferentes funciones desde una fuente de luz, un power meter, y dentro de lo que es ya el análisis de la fibra como tal, tiene tres funcionalidades diferentes. Uno es el Flash Advisor, el Fault Explorer y el Nick Mapper. Son posibilidades que van a ayudar al técnico a poder realizar mejor su trabajo. Obviamente la fuente de luz pues genera una señal láser a diferente lambda y puede ser en cierta frecuencia. Lo mismo del lado del power checker o power meter. Va a detectar esa señal a cierta lambda en específico y tal vez en cierta frecuencia. Pero lo más importante aquí es las tres funcionalidades ya dentro del análisis del enlace. El primero es el Flash Advisor, que lo que nos va a dar es encontrar en 3 segundos la distancia de la fibra, la pérdida del enlace y el ORL o la pérdida por retorno óptico. ¿Qué es el ORL? Es la suma de todas las reflectancias encontradas dentro del enlace. Es decir, si hay varios conectores que estén dentro de un enlace, no sé, de 200 metros o de 1 kilómetro, cada uno de esos conectores por el cambio de medio de aire a fibra, cambia el índice de refracción y entonces suman a la reflectancia, esas reflectancias individuales suman a la reflectancia total del enlace o el que se le conoce como ORL. Entonces, en esta faceta, solo en 3 segundos nos va a dar esos 3 parámetros muy importantes. Si el técnico tal vez no sabe utilizar un OTDR como tal, siempre ha estado acostumbrado a su herramienta básica de que es una fuente de luz y un power meter, aquí en el mismo punto de conexión va a poder hacer con esta funcionalidad Flash Advisor, encontrar el fin de fibra, encontrar la atenuación de la fibra y el ORL. Y con esos datos puede generar un reporte inmediato, muy sencillo a través de su celular y compartirlo a través de WhatsApp o a través de algún aplicativo. O sea, puede, así como estas screenshots que estoy mostrando en la pantalla, y alguno de sus supervisores o gerentes saber si el enlace está llegando a la distancia adecuada, si tiene la atenuación correcta y el ORL esperado. En caso de que existe, que quiere encontrar alguna falla porque el valor
ya sea de distancia o de atenuación o el de ORL están muy altos y poder encontrar él mismo, este mismo técnico sin mucha experiencia, poder encontrar cuáles son los problemas, puede irse a la parte de Fault Explorer, darle clic y el equipo inmediatamente les va a mostrar solo los puntos de falla. O sea, un conector con una pérdida o con una reflectancia exagerada, una atenuación mala, o un empalme anómalo, una macrocurvatura, etcétera. Solo los puntos de falla los va a mostrar para que el técnico descarte todos aquellos que están, eventos que están correctos y solo se dedique a encontrar qué está mal en el enlace, como el ejemplo de la pantalla del centro. Y es mucho, muy rápido. También en cuestión de segundos lo va a observar y le va a dar el punto donde está esa conexión y cuáles son sus parámetros que están anómalos. Y la tercera función es lo que nosotros llamamos como link mapper, que es una caracterización base del enlace de fibra óptica, donde nos va a mostrar todos los eventos ópticos, ya sea buenos o malos, los va a mostrar. Esto para que el enlace sea correctamente analizado y saber cuántos conectores, por ejemplo, hay en el enlace, cuántos empalmes hay en el enlace. A lo mejor todos están buenos, tienen unos parámetros ópticos adecuados. Por ejemplo, un conector UPC tener, no sé, medio decibel de atenuación y una reflectancia de menos 50 decibeles o mejor, o un empalme de fusión, estaríamos hablando de 0.03 decibeles de atenuación sin un valor de reflectancia, etcétera. Sí, todos esos parámetros que el técnico tal vez por la inexperiencia no sabría interpretarlos, con esta herramienta puede muy fácil decir, bueno, con el icono que ve es un conector, este, este es un empalme, este es mi fin de fibra, esta es una macrocurvatura, etcétera. Ya con el icono puede interpretar si está bueno o está mal y qué evento óptico es. Este equipo utiliza una bobina de lanzamiento de 20 metros, es muy pequeñita. Recordemos que la bobina de lanzamiento nos va a ayudar para poder caracterizar el enlace en el punto de conexión. En el primer punto de conexión, si nosotros conectamos el enlace directamente al equipo, pues necesitaríamos analizar la atenuación del mismo, lo cual sin una bobina de lanzamiento no podríamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, para poder tener los valores del primero y último punto de conexión, se recomiendan las bobinas de lanzamiento, sobre todo la del primer punto de conexión, para también en caso de alguna alta reflectancia, alta sociedad, proteger nuestro equipo o nuestro equipo de transmisión. Si una reflectancia puede hacerle daño a un equipo de medición, le va a hacer mucho más daño a un equipo activo o equipo de transmisión. Entonces, hay que tener un detalle con ello. Entonces, este es nuestro equipo intermedio entre un power emitter y un OTDR. Tenemos también la posibilidad existente de el manejo de este equipo, ya sea para fibra oscura o para fibra activa. Es decir, para fibra activa se cuenta con unos filtros y poder lanzar el análisis a través de 1650 nanómetros. Y la parte de fibra oscura, las lambdas típicas que se ocupan en centros de datos, 1310, 1550 nanómetros. Entonces, es un equipo bastante completo, muy práctico, muy ligero y muy fácil de interpretar. No se necesita demasiada experiencia en el análisis. Vamos a darles un video operativo. Bien, el equipo es muy sencillo de manejar, es muy ligero, tiene un solo puerto de conexión. Podemos seleccionar la opción de fuente de luz, donde vamos a poder nosotros escoger en qué frecuencia queremos mandar esos pulsos de luz, el tiempo que queremos que esté encendida la fuente y obviamente la lambda a la que queremos estar transmitiendo. Podemos seleccionar la opción de Power Meter,
donde nos va a mostrar la presencia del láser, la potencia, la frecuencia con la que están llegando y obviamente la lambda en la que está recibiendo ese láser. Ya en la parte fuerte del explorador del equipo podemos seleccionar la opción de Flash Advisor, donde en unos cuantos segundos nos va a mostrar la distancia del enlace, la atenuación del enlace y la pérdida por retorno óptico. La segunda opción que tenemos es el Fold Explorer, donde el equipo específicamente va a la búsqueda de eventos ópticos anómalos que estén todos fuera de los umbrales de configuración, ya sea conectores o empalmes, dobleces, etcétera. Nos va a mostrar solo los eventos con falla. Y la última opción que tenemos es el Link Mapper, donde nos va a mostrar cada uno de los eventos encontrados en el enlace, ya sean buenos o malos. Todos los eventos los va a mostrar. Y bien, este equipo tiene la ventaja también de ser casi libre de mantenimiento en caso de alguna falla ya por desgaste del conector óptico. Podemos hacer el cambio nosotros mismos del adaptador óptico y nosotros mismos también estar verificando qué tan bueno está nuestra conexión óptica en el equipo. Entonces es muy fácil de visualizar. Sí, una de las ventajas de este equipo, como se mencionaba en el video, es la facilidad de quitar y poner un nuevo adaptador óptico o click-out, que se le llama, para no necesitar estarlo enviando a calibración o a reparación. Recordemos que los equipos ópticos, un mal manejo en la manipulación de los conectores, pudiera hacer el daño del equipo. Entonces, es muy fácil hacer el cambio, y estar revisando cómo se encuentra nuestra conexión óptica inmediatamente a la salida del equipo. Bien. Vamos ahora con la parte de certificación o Tier 2, que se puede hacer dentro de centros de datos o entre centros de datos. Aquí nosotros hacemos la recomendación de nuestra herramienta IOLM, tal vez muchos de ustedes la conozcan. IOLM es Intelligent Optical Link Mapper, que es un algoritmo generado por Exfo para optimizar el análisis y configuración de un OTDR. Anteriormente se utilizaban OTDRs viendo la pendiente y estando modificando la parte de configuración de las tres facetas principales, que son distancia de la medición, el ancho de pulso que se va a ocupar en la medición y el tiempo de análisis. En base a esa configuración, podían generarse diferentes curvas de atenuación y de distancia del enlace óptico. Podían verse o no ciertos eventos ópticos, y todo eso dependía de la experiencia del técnico como tal. Si sabía hacer un trazo, escoger el ancho de pulso correcto, escoger el tiempo de análisis correcto, poder ver claramente los eventos ópticos. Como les decía, la demanda de técnicos certificados y con experiencia, pues es muy, muy alta. Y esta gente certificada, pues no se encuentra en todos lados. Entonces, es mucho más práctico otorgarles a los técnicos la herramienta que les puede indicar casi con un clic cómo se encuentra el enlace. Esta aplicación es para análisis dentro y fuera de centros de datos. Muchas veces las conexiones entre centros de datos, pues estamos hablando de enlaces ópticos de larga distancia. A veces son inclusive internacionales, entonces hay que tener la herramienta para poder hacer análisis de un enlace óptico de esta distancia, o también tener la capacidad de poder analizar distancias cortitas con una gran nitidez, y que el equipo pueda configurarse automáticamente para ello.
todo estandarizado, nada a ojo del técnico. El equipo lo que va a hacer es los cambios automáticos del ancho de pulso para poder hacer diferentes trazas y poder seleccionar entre ellas o en la combinación de ellas el análisis del enlace que estamos midiendo, mostrando los resultados en iconos, ya no en una curva de atenuación, sino en iconos, donde nos va a indicar el inicio de la fibra, la distancia entre eventos, el icono de cada evento, y los parámetros, ya sea parámetro reflectivo o parámetro de atenuación y obviamente el fin de fibra. También nosotros podemos indicarles si se lleva una bobina de lanzamiento y si se conecta una bobina de finalización o no. Para la gente que se dedica a hacer el análisis de muchos hilos dentro de data centers, a lo mejor instalaron un cable de 96 hilos, por ejemplo, y necesita hacer la caracterización de cada uno de esos hilos. Entonces, también contamos con la opción de poder colocar un loop en el extremo de un par de hilos y hacer la medición de 2 hilos a la vez. Esto pues reduce a la mitad el tiempo de trabajo que se tiene que hacer y los reportes de la medición los hace por separado. O sea, te puede entregar la medición del hilo A y el hilo B por separado, solo con un trazo. Entonces, esta inteligencia del IOLM es bastante superior y recomendable para técnicos que no tienen mucha experiencia y para empresas, ya sea data centers o constructores, que necesitan encontrar rápidamente el punto de falla del enlace. Entonces, lo que vamos a mostrar aquí es un video animado de cómo el OTDR tradicional necesitaba hacer eh, diferentes trazos, o un técnico necesita hacer diferentes trazos para poder analizar correctamente un enlace. Ahí vemos un primer trazo, 2, 3, 4 trazos, y todo esto lo conjugaría el IOLM para poder mostrar en una forma lineal, en iconos de colores, el resultado. Cuando el técnico solo necesita darle clic en cualquiera de los iconos para saber qué está mal, qué valores ópticos tiene, e inclusive una recomendación del equipo para poder corregir el problema que está observando. Aquí les voy a mostrar que, por ejemplo, un técnico sin experiencia que solamente utilizaría el trazo automático de OTDR pudiera encontrar esto en un enlace, y tenemos el inicio y fin de fibra, pero tenemos una pendiente gigante en medio, una atenuación muy grande que no sabemos exactamente a qué pudiera deberse dentro del enlace. Si nosotros modificamos el ancho de pulso, entonces empezaríamos a ver un poquito más del trazo. Si volvemos a modificar el ancho de pulso, tenemos más eventos y entonces empezamos a ver la necesidad de la experiencia en decidir en qué trazo nos vamos a quedar para poder analizar correctamente, en hacer las modificaciones. Vean, aquí tenemos otro trazo diferente, con otro ancho de pulso diferente, y bueno, empiezan a verse eventos ahí en esa curva que originalmente solo lo veíamos como una sola atenuación. Y aquí podemos ver eventos intermedios. Y vean, un trazo, en este caso, el mejor trazo que se puede encontrar de la forma manual en el uso del OTDR, y para poder discriminar cada uno de los eventos. Vean, hay varias atenuaciones ahí en cascada, e incluso hay conexiones reflectivas, hay 2 puntos reflectivos ahí. Entonces, no es sencillo, pues, se requiere experiencia. En cambio, si nosotros utilizamos el IOLM como tal, pues vamos a poder en un solo clic, el equipo va a hacer todos esos cambios de ancho de pulso que comentábamos, el tiempo de análisis lo va a ajustar y vean, va a estar
casi con un start, y nos va a entregar el resultado del enlace, dándonos colores de los que están correctos, dándonos el icono de qué es, si es un conector, si es un empalme de fusión, si es una macrocurvatura, si es un divisor o splitter, el nivel de spliteo que existiese. Además de las distancias, nos va a dar el ORL completo, la reflectancia individual de cada uno de los eventos, o sea, la caracterización completa. Y esto es muy útil para la recepción o entrega de enlaces dentro de los data centers o también entre data centers. Es muy importante. Entonces vamos a mostrarles aquí un video también sencillo para que ustedes lo vean en la configuración del equipo. En Expo tenemos diversas plataformas para módulos IOLM o OTDR. Basta darle clic al icono de IOLM. Vamos a seleccionar el puerto que queremos ocupar, ya sea para fibra viva o fibra oscura, y vamos a seleccionar las lambdas, en este caso 1310, 1550 nanómetros. También es importante indicarle al equipo si vamos a utilizar bobinas de lanzamiento y de finalización, o en caso de que queramos hacer varias mediciones de varios hilos a la vez, podemos conectarles en el extremo un loop y indicarle al equipo que hay un loop conectado entre los hilos. Para el caso de la fibra de lanzamiento, podemos nosotros teclear ahí el valor de la distancia de dicha fibra, o si no la conocemos, podemos conectarla y darle calibrar, y el equipo va a hacer la medición e insertar el valor de la distancia óptica de dicha bobina de lanzamiento encontrada. Vamos a darle Start y el equipo empieza a hacer su magia. Recordemos que IOLM es una OTDR inteligente donde él hace los cambios y ajustes de los anchos de pulso requeridos, los tiempos de análisis que necesita de acuerdo a los eventos que está encontrando en el camino y las distancias que va a manejar. Entonces él hace todo automáticamente de acuerdo a su algoritmo inteligente. Y en la barra inferior nosotros vamos a poder ver que está avanzando la medición, en qué lambda está en ese momento analizando. Y en los gráficos que vemos en la parte superior, vamos a ver cómo están cambiando los eventos ópticos. Eso hay que esperar a que termine la medición para poder tener ya caracterizado el enlace al final. Lo vamos a obtener, como había mencionado, en cuestión de colores indicativos y de iconos, indicándonos qué es cada evento. Aquí acaba de terminar la medición. Vemos que el enlace está correcto en todos sus parámetros. Vemos ahí unos iconos grises que ya son los extremos del enlace. Están las distancias de la bobina y tenemos ahí eventos ópticos. En este caso son conectores que podemos ver que la parte de la pérdida están correctos, ya están en color verde, y en la tabla de abajo nos indica el valor que están encontrando. Podemos ver que estos dos primeros conectores tienen una reflectancia de menos 40 y tantos. Están las distancias entre cada uno de los eventos ópticos. Entonces aquí nosotros podemos ya determinar qué tipo de conectores son. Por ejemplo, el primero que está seleccionando tiene aproximadamente menos 47, menos 48 decibeles de reflectancia. Estamos hablando de un conector tipo UPC. Pero vean, el tercero tenemos una reflectancia de alrededor de menos 74. Estamos hablando aquí ya de un conector tipo APC de los verdes, ¿no? Entonces, estos datos nos ayudan a nosotros para saber qué tipo de eventos y qué tipo de conectores están en el enlace. Lo mismo va a pasar con el penúltimo conector, también es uno de tipo APC. Vean el valor de la reflectancia. Y al final, pues tenemos nosotros ya la distancia total. El último evento no le conectamos fibra de finalización, por lo tanto, no podemos, en este caso, evaluar el último conector en cuestión de atenuación. Bien, vamos a hacer una nueva medición con otro enlace de fibra, y bueno, el equipo, les digo, hace su magia, empieza a hacer automáticamente los cambios de anchos de pulso.
para poder determinar y caracterizar correctamente cada uno de los eventos ópticos encontrados. En este caso, ya terminó la medición y vean, inmediatamente nos muestra en color rojo los eventos anómalos. En este caso tenemos una macrocurvatura, tenemos un doblez ahí, más o menos a 1500 metros. Entonces, ahí tenemos un problema, tal vez en algún doblez, en alguna punta del jumper, en alguna caja de distribución de la fibra que se quedó doblado el pigtail. Bien, ¿cómo sabemos que es una macrocurvatura? Vean, a 1310 está en verde y a 1550 tenemos una atenuación exagerada. Esto es porque las macrocurvaturas afectan a las lambdas mayores. Entonces, bien, el equipo muy rápidamente encontró el evento y todo lo demás lo está mostrando ya en verde. Bien, pues esperemos haber podido apoyarlos a todos ustedes en su trabajo del día a día, ya sea en la entrega o en la recepción de enlaces. Vamos a continuar con un quiz. Los invitamos también a la siguiente sesión, para completar los webinars de los data centers.